entender bien el problema, entenderlo a detalle, ¿sí? Quiero decir, entender qué elementos hacen a ese sistema, ¿no es cierto? Quiero decir, digamos, entender qué es lo que entra al sistema, qué es lo que sale del sistema. Sí quiero decir, entender qué partes hacen a ese sistema, ¿no es cierto? Es también decir, ¿no es cierto? O sea, cómo interactúan esas partes del sistema, ¿no? Si interactúan, digamos, de manera colaborativa entre esas partes, si entre ellas, digamos, trabajan de manera competitiva, ¿no es cierto? Sí, quiere decir también, digamos, qué es o qué tipo de información no es la que considera el sistema, ¿no es cierto? Y todo ese tipo de aspectos, ¿ya? O sea, quiere decir, digamos, entender, ¿sí? En ese sentido, en detalle el sistema, ¿no? Entenderla en sus partes, entenderla en su frontera, entenderla en su relación con otros sistemas, ¿no es cierto? Entenderla en sus límites, en sus alcances, hasta dónde va y qué es lo que tampoco considera el sistema. ¿Ya? Se refiere a eso, básicamente. ¿Ya? Entonces, como verá, involucra bastante, digamos, el hecho de definir un sistema. ¿Ya? Y entonces esa sería la primera etapa del proyecto de simulación. Otra etapa, ya entrando, digamos, en la parte fina ya de lo que son los proyectos de simulación, ya es la colección de datos. ¿Y a qué se refiere esto de la colección de datos? ¿Ya? Se refiere básicamente, ¿no es cierto?, a la información que sí, maneja, sí, el sistema. ¿Ya? O sea, se refiere, digamos, a esa información que acompaña, ¿no es cierto?, al trabajo de un sistema, ¿sí? A la forma en la cual se desenvuelve un sistema. ¿Ya? Yo qué sé, si estamos hablando, digamos, por decir, de la asistencia de los estudiantes a una aula, ¿no es cierto? Querrá decir, yo qué sé, que como colección de datos estaría, por ejemplo, el número de estudiantes que han asistido, ¿sí? Número de estudiantes, yo que sé, jóvenes, número de estudiantes, señoritas, ¿no? Querrá decir, yo que sé, por decir número de estudiantes que, por decir, se retiran de la clase antes de que termine, ¿no? Número de estudiantes, digamos, que han tenido una captación, digamos, del contenido de la asignatura, por decir, del 90%, y cosas así, ¿no? Entonces se refiere a todo ese tipo de datos. Yo qué sé, tiempos de llegada entre estudiantes, digamos, a una clase, ¿no es cierto? Sí. Tiempos de duración de la clase, yo qué sé, y cosas así. Entonces se refiere a todo ese tipo de elementos que acompañan, ¿no es cierto?, al sistema, todo ese tipo de información que acompaña a un sistema. Obviamente, información pertinente a ese sistema que estamos analizando, ¿ya? Pues de hecho también tendríamos que tener la capacidad de diferir, ¿no es cierto?, de diferenciar aquella información que me es útil, ¿no es cierto?, como aquella información que no es tan útil, que por tanto, o sea, es irrelevante considerarla en el análisis que estamos haciendo. Entonces, como verán, otra de las etapas importantes cuando uno encara un proyecto de simulación, no solamente es entender el sistema, sino también es, ¿no es cierto?, tomar, ¿no es cierto?, en cuenta aquella información que acompaña ese sistema. Bien, una vez hecho esto, una vez entendido el problema, sí, lo que usualmente hacemos, y fíjense, esto es como en programación, ¿no? No es que directamente van a hacer los programas, ¿no? ¿Qué es lo que usualmente hacían, digamos, en introducción a la programación, cuando les planteaban un problema? ¿Qué es lo que hacían? Hacían tal vez algún plazo previo a programar. ¿Qué dicen? Cuando estaban empezando con programación. ¿Qué dice Gabibi? Hola, hola Gabibi. ¿Y ya me escucha? Sí, la escucho. Ya, perdón. Creo que pasos que a veces podemos hacer antes de programar puede ser que Ya. definimos nuestras variables y planeamos un poco cómo vamos a hacer nuestro código, por ejemplo, si lo vamos a dividir en clases o en paquetes. Antes de eso, ¿qué hacía? Antes de hablar, digamos, de clases. Definimos cuál es el problema que queremos solucionar programando. Sí,
pero algo más hacían tal vez previamente entre, digamos, entender el problema y hacer el programa. Tal Aprender a vez programar. diseñar el algoritmo. Ya, el algoritmo, por supuesto, ¿no es cierto? Es lo que hacían, ¿ya? Hacían el algoritmo o bien hacían el diagrama de flujo, ¿no es cierto? Han hecho Sí, diagramas de flujo, ¿no ves? Sí, entonces, ¿qué es lo que ustedes han planteado? Lo que ustedes han planteado es un modelo para hacer ese programa, ¿ya? Entonces, aquí, sí, también pasamos por hacer algo como eso. A veces, digamos, como que ese modelo, sí, involucra algoritmos, sí, involucra diagramas de flujo, sí, involucran, sí, diagramas de clases, como decía su compañera, sí, involucra, ¿por qué no? Posiblemente tablas, involucra, ¿por qué no? Relaciones entre variables. ¿Ya? Lo que quiere decir que, por ejemplo, pueden que sean fórmulas, ¿no? ¿Sí? Representar, o sea, se representa también con agrupaciones de datos, información, de repente tablas, ¿no? Que de alguna manera agrupan y relacionan cierto tipo de información. Entonces, todo ese tipo de cosas, inclusive yo que sé, un bosquejo, ¿ya? Un bosquejo, una fórmula, diagramas informales, formales y todo tipo de cosas, hacen lo que es un modelo de simulación. E inclusive, ¿por qué no? Tal vez hasta una descripción en prosa. ¿Ya? Entonces, es cuando empezamos a hacer el modelo mismo ya de simulación, pero por supuesto, ya no es un modelo, nada más, ¿no? Sino que es un modelo de simulación. Y eso querrá decir que posiblemente ya estamos involucrando aquí algunos conceptos propios de simulación. Una vez hecho esto, definido el sistema, es decir, bien entendido, habiendo identificado cuál es la información pertinente, importante, relevante dentro del sistema. Y es más, habiendo inclusive hasta planteado un modelo, ¿no es cierto?, de este sistema, es decir, habían sido capaces inclusive de representar un sistema, ¿no es cierto?, es que ya podemos pasar a una fase de implementación de programación, ¿ya? Entonces, aquí, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos la implementación, ¿sí?, del modelo de simulación, ¿sí? Entonces entramos a esta fase. Ya, una vez hecho, digamos, una vez, sí, hemos entrado a esta fase en la cual estamos implementando, ya, es decir, ya estamos haciendo la programación, pues estaremos, ¿no es cierto?, en una situación en la cual nosotros vamos a tener que definir con qué tipo de lenguaje de programación vamos a trabajar. Ya, es que de repente, yo qué sé, puedo pensar en trabajar con lenguajes de propósito general, o tal vez trabajar con lenguajes, ¿no es cierto?, de carácter especializado, propios para simulación, ¿no? Mucho dependerá de las diferentes circunstancias que a mí me lleven, digamos, a poder escoger entre un lenguaje u otro. Bueno, de hecho, es importante entender que hay ciertos tipos de conceptos que es necesario, digamos, entenderlos, ¿no es cierto?, para poder programar, ¿no es cierto?, un sistema de simulación, ¿ya? Entonces, si hay esos conceptos bien entendidos, entonces tal vez sea, digamos, fácil también abordar un lenguaje de propósito general para poder hacer, digamos, un sistema de este tipo, ¿no? Y bueno, eso quiere decir que ustedes podrán trabajar, de repente podrían trabajar, porque no con Visual Basic, de repente trabajar, yo que sé, con Java, ¿no es cierto? Solamente que tendrán que tomar en cuenta, ¿no es cierto?, aquellas es conceptos propios de la simulación de sistemas. Sí, o de repente pueden abordar también a través de lenguajes de programación propios de simulación, especializados en simulación. Dependerá uno de la disponibilidad, ¿no es cierto? Dependerá otro, ¿no es cierto?, de la capacidad que tienen para manejar ese lenguaje, ¿no es cierto? O tal vez también inclusive va a depender, ¿no es cierto?, de la performance necesaria para atender un proyecto y que pueda depender tal vez de la empresa en la cual, digamos, estarían trabajando o del proyecto, ¿no es cierto?, que requiere, digamos, un cierto tipo de características que están inmersas en el lenguaje, ¿no es cierto?, para atender los requerimientos de ese proyecto. Bien, entonces eso, por otra parte, ¿sí? Asimismo, ¿no es cierto?, una vez implementado, como bien decía su compañero, ¿no es cierto?, es necesario probar, verificar que ese
programa funciona de manera adecuada, ¿no? Entonces, eso de las pruebas nosotros en simulación llamamos validación, ¿sí? Validación, simplemente etapa de validación, ¿no? Validación del sistema, si ustedes gustan, ¿ya? Que justamente como hemos indicado, lo que va a hacer es una revisión de los resultados de la simulación, de la herramienta de simulación que ya hemos implementado. ¿Sí? Va a verificar cuán válidos son los resultados. Si esos resultados se condicen con la realidad, no nos olvidemos que lo que pretendemos nosotros a través de una herramienta de simulación es de alguna manera, ¿no es cierto?, imitar, ¿no es cierto?, lo que sucede en la realidad, ¿no? Entonces, si hay, digamos, de alguna manera, digamos, alguna relación, ¿no es cierto?, entre el sistema, ¿no es cierto?, sí, y la realidad, si se condicen, entonces pues seguramente estaremos yendo por buen camino, y si no es así, querrá decir que tendremos nuevamente que volver a revisar el sistema, tal vez volver a plantear ese modelo de simulación, tal vez revisar esa colección de datos o datos que acompañan al sistema, ¿ya? Entonces, como que hay, digamos, una retroalimentación, resultado, ¿no es cierto?, de el análisis de resultados de una herramienta de simulación, ¿ya? Bueno, eso se llama análisis de resultados de simulación también, ¿no? Y pues en efecto eso permite nuevamente, digamos, tal vez hacer un tuneado, ¿no es cierto?, ¿sí?, de los datos de entrada a un sistema de este tipo. Bien, eso como validación. Luego viene una otra etapa ya más fina de experimentación, ¿ya?, que es donde nosotros agarramos y en realidad nos diseñamos, ¿sí?, un conjunto de pruebas para poner, digamos, a trabajar el sistema en condiciones extremas, ¿no? Y ver cómo este responde, ¿no es cierto?, en esas circunstancias. Sí, pues esperaríamos, ¿no es cierto?, de que el mismo, aún en condiciones, digamos, extremas, siga respondiendo de manera confiable, ¿no? Entonces, eso es algo que uno esperaría de un sistema de este tipo, ¿no? Y que no ocurra que en casos extremos, pues, el sistema se descontrole o esté arrojando una serie de resultados que no son confiables, ¿no es cierto?, para nosotros. No se olviden que la simulación de sistemas como tal, de acuerdo a la definición que hemos dado, ¿no es cierto?, tiene que ser una herramienta que dé soporte, ¿no es cierto?, o apoyo en lo que es la toma de decisiones, ¿verdad? ¿Sí? Entonces no podríamos nosotros tomar decisiones sobre un sistema que no está controlado, ¿no? Entonces, el sistema tiene que estar controlado, ¿no? De ahí que la definición también decía, ¿no es cierto?, de que es una herramienta que a uno le permite, ¿no es cierto?, realizar experimentos durante largos periodos de tiempo sobre el sistema. ¿Para qué? Para poder controlarlo, ¿ya? Entonces, como que esos conceptos y la definición y todo eso andan siempre de alguna manera bien vinculados. Entonces, ya saben, ¿no es cierto?, la experimentación, ¿no es cierto?, como técnica para verificar el cumplimiento o el funcionamiento adecuado del sistema, ¿no es cierto?, aún en condiciones extremas. Bien, eso, ¿no es cierto?, como fase de experimentación, ¿ya? Luego, como una otra fase, ya tendríamos a la documentación. ¿Ya? ¿Y a qué se refiere esto de la documentación? Lo que pasa es que todo sistema, ¿no es cierto?, tiene que ir acompañado de cierto tipo de documentación, ¿ya?, básica, ¿no? Uno que te permita operar el sistema, ¿no? Tienes un sistema, sí, el sistema requiere, digamos, de alguna manera, información adecuada que a uno le permita operarlo, ¿no es cierto? Entonces uno necesariamente requiere un documento, ¿no es cierto?, de usuario, ¿no? Un documento para el trabajo con el usuario, ¿ya? Ahora bien, este tipo de documentación suele ir orientado a un cierto tipo de usuario, un tanto especializado, que le llamamos técnico usuario, ¿ya? ¿Por qué? Porque como les dije, o sea, a veces no suele ir usualmente, ¿no es cierto?, a usuarios con cierto especialismo. Yo qué sé, si ustedes tienen un sistema de simulación que de alguna manera simula, por decir, el índice inflacionario de nuestra economía, lo más probable es que el sistema
se ha entendido, ¿no es cierto?, en sus resultados o en sus reportes, yo que sé, por el especialista, ¿no? Si estuviésemos hablando, yo que sé, del ministro de Economía, ¿no es cierto?, seguramente el sistema y sus reportes, los reportes que arroja el sistema, seguramente serían de interés, de análisis, ¿no es cierto?, con posibilidad de interpretación y a la vez sobre la base de resultados, ¿no es cierto?, de tomar decisiones, seguramente estaría orientado a ese ministro y no pues a su secretaria, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque quien está especializado en ese tema, ¿no es cierto? Y quien tiene, digamos, la intuición para poder tomar decisiones, ¿no es cierto? Es justamente ese ministro, ¿no? Entonces, como que hay ese tipo de documentación que está orientado a ese tipo de usuarios, ¿no? Usuarios técnicos, usuarios especializados, ¿ya? De otra parte, también está la documentación como el manual que corresponde, ¿no es cierto?, al modelo de simulación. ¿Por qué? Porque, bueno, en algún momento a veces es necesario uno retroalimentar el modelo, ¿no es cierto? Y, ¿por qué no? Ajustarlo, digamos, a nuevos requerimientos, ¿sí? Y lo cual a veces involucra o modificación, o a veces supresión, o a veces también, ¿no es cierto?, una extensión del sistema. ¿Ya? Entonces, para eso o sea, es necesario nomás, digamos, tener un manual del modelo de simulación que a uno le permita entender, digamos, cómo trabaja ese sistema. ¿Ya? No solamente eso, ¿no? O sea, sino también que les permita de alguna manera poder extenderlo, poder modificarlo, ¿no? Debería tener, yo qué sé, debería tener información, digamos, referente, por ejemplo, yo que sé, a las fórmulas que se manejan en el sistema y ese tipo de cosas. Entonces, estas serían las diferentes fases o etapas, ¿no es cierto?, que uno tiene que seguir cuando uno encara un proyecto de simulación. Bien, entonces, eso respecto de las etapas a seguir en un proyecto de simulación. Hasta ahí, ¿qué dicen? ¿Hay alguna duda? Hola. Todo claro. Todo claro, Inge. Bien, gracias, jóvenes. Pasamos a un siguiente punto. Ventajas, desventajas, sí, de seguir, no, de la simulación. Bien, ¿qué podemos decir de este tema de las ventajas, desventajas, ¿no es cierto?, de hacer simulación de sistemas? Ya, bueno, o sea, uno, el plantear un modelo a veces no es una tarea tan sencilla, ¿sí? Es viable, por supuesto que sí, pero a veces no es una tarea muy sencilla, ¿ya? Entonces, sí, como ventajas, desventajas de, de implementar, digamos, de hacer simulación de sistemas, está el hecho de que a veces el hecho de construir modelos de simulación son tareas de nunca acabar, ¿ya? Uno en el detalle siempre va a tener la posibilidad, ¿por qué no?, de tener una representación, por decir, más fiel de la realidad, ¿ya? Entonces, mientras más detalles incluya, bueno, pues una representación más fiel. Y usualmente es lo que uno quiere, ¿no? Tener representaciones fieles de la realidad. Ya, eso por una parte, no sé si como ventaja más lo tomo como desventaja, ¿no? Porque eso toma tiempo, sí, eso toma, yo que sé, esfuerzo, eso a veces cuesta también bastante, a veces dinero, ¿no? Y bueno, este tipo de cosas es parte de lo que es ir construyendo un modelo que uno quiere que sea lo más fiel, digamos, a la realidad que uno pretende, digamos, de alguna manera analizar, y no solamente analizar, ¿no? Sino también controlar. Bien. Entre las ventajas hay muchas, ¿no? El hecho de que un ministro de Economía pueda ver cómo evoluciona, yo que sé, un índice inflacionario en función de diferentes circunstancias, pues vale mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque nadie puede jugar con la economía, por ejemplo, de una nación, ¿no?
Entonces, la simulación sí nos permite hacer este tipo de cosas, ¿no? Eh, las pruebas, digamos, en vivo, sí, probar en vivo, digamos, en una industria, en una fábrica, a veces no resulta ser una buena idea, ¿no? Uno porque cuesta dinero y otro porque uno arriesga a las personas, ¿no? Entonces, eh, la simulación es una gran opción en ese sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque uno puede probar en la computadora y bueno, pues no va a estar arriesgando dinero, ¿no es cierto? Que se puede perder totalmente, ¿no es cierto? Y tampoco, digamos, arriesga a las personas, ¿no? Entonces, en ese sentido, ya, en la simulación es una gran ventaja. Imaginemos, bueno, ya he dado el ejemplo del índice de inflación, ¿no? Por ejemplo, en economía. Pero, ¿qué tal, por ejemplo, en una refinería? Las refinerías, por ejemplo, trabajan con torres de destilación que trabajan a muy altas temperaturas, ¿no? Entonces, yo qué sé, si uno quisiera tal vez, digamos, incrementar la producción de un determinado derivado de petróleo, ¿no es cierto? Sí, o quisiera sacar un nuevo producto, un nuevo derivado, ¿no es cierto?, de petróleo, no puede, digamos, agarrar e instalar, digamos, una nueva torre de destilación, por decir, ¿no? ¿Por qué? Porque es probable, ¿no es cierto?, o sea, de que yo qué sé, que en vez de dar una solución, o sea, genere un problema, ¿no? Como les digo, son, digamos, espacios, por decir, que se trabajan a muy altas temperaturas. Digamos, piezas que cuestan demasiado, ¿no? Y no son piezas, digamos, o sea, que uno puede agarrar, traer y decir, bueno, ahora instalamos y si no sirve, se lo llevan nomás. No hay eso, ¿no? O sea, son piezas hechas a medida, ¿no? Y bajo cierto tipo de estudios. Entonces, y eso a veces lleva muchísimo tiempo, son procesos que a veces duran años. Bien, como les estaba indicando, ¿no es cierto? A veces son eh, digamos, pruebas, ¿no es cierto? O sea, que se planifican a veces por años, ¿no es cierto? Que se planifican con gente, digamos, muy especializada, a veces que gente que no está, digamos, en el medio, ¿no? Gente que a veces uno tiene que traer de diferentes lugares para poder, digamos, abordar ese tipo de problemas en específico. Y bueno, a veces es tiempo, es dinero, ¿no es cierto? Es recursos humanos muy especializados y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, en esos casos, ¿qué es lo que se hace? Bueno, pues, o sea, se hace simulación, ¿no? Usted instala, yo que sé, una torre, digamos, de este lado en virtual y es muy diferente, digamos, eh, ¿no? A querer hacer algo físico, ¿no? Pues como les decía, en algo físico, este tipo de piezas, uno cuesta muchísimo dinero, ¿no es cierto? Y no hay caso de devolver, ¿no es cierto? Y a veces también uno, en vez de generar una solución, posiblemente, ¿no es cierto?, se genere un problema. Alguien podría decir, bueno, ¿y por qué, digamos, entonces, en vez de comprar una nueva torre de explotación sobre la misma no más? Bueno, de repente también estamos facturando, ¿no es cierto?, ya el mismo sistema, ¿no? De repente, digamos, el hecho de incluir una nueva pieza involucra también, de alguna manera, al alterar el sistema de producción, ¿no? En este caso, por ejemplo, imaginemos el tema de calor, es un factor muy importante y, bueno, eso seguramente quiere decir que hay que considerar, por ejemplo, sistemas de enfriamiento y cosas así.
Entonces, como que hay ese tipo de situaciones y en ese sentido es muy útil, digamos, hacer simulación. Una cosa agarrar y colocar en computadora y, bueno, si no funciona bien, pues retirar, ¿no? Entonces, eso es lo bueno de la simulación de sistemas. Bueno, también, no sé, hablan a veces de desventaja, pero yo también creo que es una gran oportunidad. La carencia de profesionales en este tipo de temas. Realmente son muy, muy pocos, o sea, los que trabajan en este tipo de temas, ¿no? Que trabajan con temas de simulación, con temas de análisis de datos, ¿no? Desde ese punto de vista. Yo considero que si bien hay pocos profesionales, pero también hay que considerar de que se trata de una gran oportunidad para gente que se forma, digamos, en este tipo de temas. En algún momento, eh, hace algunos años, por ejemplo, yo fui convocado para llevar a cabo algunos temas de procesamiento de datos, ¿no? Y dentro del cual incluir, digamos, algunos estudios de simulación. Uno para el tema de producción, ¿no? A ver, los comentaré. Era para un estudio este para el tema de producción de la hoja de coca, ¿ya? Y otro era para el tema de producción de maíz, ¿no? Eh, que son cosas que interesan mucho a este gobierno, que tienen como políticas de gobierno a este tipo de temas. Ojo, por si acaso, no soy, no soy, ¿qué diría? Militante de ningún partido, ¿no? Pero, o sea, necesitaban a alguien que sepa de esas cosas y bueno, me contactaron y me dijeron si podía y bueno, yo con gusto, ¿no? Y ha sido particularmente porque bueno, yo sabía de ese tipo de temas, ¿no? Entonces, en el sentido es que se contactaron conmigo y yo pude hacer ese tipo de trabajo, tuve la oportunidad de hacer ese tipo de trabajo. Una experiencia muy interesante y como verán, es algo que está en el medio, no está lejos y hay gente a la cual le interesa, al Estado le interesa, ¿no es cierto? Y como que podría ser un espacio bastante interesante, ¿no es cierto?, para gente como ustedes digamos, que tiene esa formación, ¿ya? Bueno, es comentario respecto de lo que son ventajas. Desventajas, eh, mm, y entramos, ¿ya? Después de haber visto algo de ventajas, desventajas, ¿sí? A áreas de aplicación del sistema de la simulación de sistema. ¿Sí? Entonces, yo creo que de todo lo que hemos ido hablando, uno empieza a identificar en qué áreas hay simulación de sistemas, ¿no? Simulación de sistemas hay, por ejemplo, en el área de telecomunicaciones. Hay, por ejemplo, en lo que son los sistemas operativos. ¿Se imaginan dónde puede haber, digamos, simulación de sistemas en los sistemas operativos? ¿Qué dicen ustedes? Es más de nuestra área. A ver, ¿qué dicen? A ver, ¿qué opinan? ¿Se imaginan dónde podría haber? ¿Qué dicen? Marcia, ¿qué dice Marcia? ¿Cómo está? Dije, buenas tardes. La verdad no se me ocurre ninguno. O sea, sistemas operativos solo serían, por ejemplo, podría ser quizá una bancaria, una empresa bancaria. Ya. En el mismo diseño e implementación de los sistemas operativos, ¿sabes dónde se ve este tipo de cosas? En las políticas de planificación de procesos. ¿Has escuchado de eso? Me suena un poco. Ya. A ver, vamos. Bien. A ver, vamos a indagar un poquito más. A ver, Omar, ¿qué dice Omar? Bueno, con respecto a las políticas de planificación de procesos en gen, la verdad no escuché. Y supongo que, bueno, yo comparando con lo que menciona, algo que interesante que rescataba, que justamente en nuestras máquinas podemos hacer la virtualización
Y esa es una forma de probar algún tipo de software en nuestra máquina, simulándolo sin correr el riesgo de que justamente nuestra máquina quede dañada. Algo elemento se me venía ahí. Ya, ya, gracias por el comentario. ¿Qué dice Roberto? A ver, Roberto, mamá. Inge, disculpe, no le había escuchado por internet, estaba muy lento, dije, va a disculpar. Ya, preguntaba si viste, digamos, el tema de políticas de planificación de procesos. La verdad no, Inge. Ya. Resulta que, por ejemplo, las políticas de planificación de procesos se refiere a lo siguiente. Se refiere, digamos, a la forma en la cual el procesador atiende los procesos. Ustedes saben, ¿no es cierto? O sea, que se van generando procesos y los procesos van siendo atendidos por el procesador, ¿no es cierto? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que los procesos llegan en colas, ¿no es cierto? A los procesadores o al procesador. ¿Sí o no? ¿Cierto o no cierto? ¿Qué dicen ustedes? Eso no es difícil de imaginar, ¿cierto? Hola, Sí, ¿no ve? Ya, ¿eso qué quiere decir? Que hay un servidor y hay una cola. El servidor es el procesador, ¿no es cierto? Y la cola está conformada por los procesos que llegan para ser atendidos por el procesador. ¿Cierto o no cierto? sí, es correcto. Bien, los procesos que llegan a esa cola pueden ser atendidos de diferentes formas. Uno, por ejemplo, algo común, FIFO, ¿no ve? Otro, algo común, LIFO. ¿Cierto o no cierto? Son diferentes formas de atender, digamos, una cola. Hola, conocen esos conceptos, ¿verdad? Sí, Sí, Lisa, sí. Sí, Bien. Ya, resulta que también hay los denominados procesos apropiativos y los no apropiativos. ¿Se acuerdan de eso? Hola, hola amigos. No, Lisa, yo no recuerdo muy bien. Ya, bien, pero los hay. Ya, aquellos procesos denominados apropiativos, no apropiativos. Aquellos apropiativos son los que entran, por ejemplo, al procesador, ¿sí? Y en tanto no terminan de ejecutarse, no lo abandonan. ¿Ya? Y aquellos procesos denominados no apropiativos son aquellos que entran al procesador y que probablemente no han terminado de ejecutarse, ¿no es cierto? Y se suspenden del procesador y en algún otro momento continúan haciéndose atender, ¿ya? Y así hasta que son atendidos completamente. Es decir, pueden abandonar el procesador, ¿no es cierto?, bajo cierto tipo de circunstancias y retornar para continuar siendo atendidos y así sucesivamente, ¿no es cierto?, hasta que completan su tarea. ¿Está bien? Ahora, evidentemente, ¿no es cierto?, este tipo de políticas, ¿no es cierto?, se van a, se van a realizar, ¿no es cierto?, o se van a implementar en función del ambiente en el cual van a ser implementados, ¿ya? En un ambiente de tipo industrial, sí, puede que haya cierto tipo de requerimiento, ¿ya? En un ambiente, yo que sé, financiero, como por ejemplo el de un cajero automático, posiblemente esas políticas de planificación asuman otro comportamiento, ¿ya? Entre esas políticas de planificación estaban, por ejemplo, el PCFS, ¿sí? Bueno, lo que decían, ¿no? El IFO, FIFO, ¿no es cierto? También está, por ejemplo, colas múltiples, con prioridad, sin prioridad, ¿no? Round Robin, SJN, HRN, ¿no es cierto? Como diferentes políticas de planificación, que como les digo, ¿no es cierto? O sea, definen de alguna manera la performance, ¿no es cierto?, de el recurso cómputo procesador, ¿ya? Y la atención, ¿no es cierto?, a determinado entorno, ¿sí? A determinado ambiente, que no es lo mismo, digamos, un entorno, digamos, de tipo industrial, ¿no es cierto?, o un entorno, yo que sé, como el del usuario en educación, ¿no? Entonces, como que es diferente, ¿sí? Y para cada uno de esos casos se puede aplicar cierto tipo de política.
Entonces uno podría redefinir inclusive políticas de atención de procesos, ¿ya? Pero uno, digamos, en un ambiente industrial no puede pues agarrar y decir, voy a meterle ahora esta otra política de planificación, porque eso puede de alguna manera, ¿no es cierto?, alterar el funcionamiento, por decir, de una planta industrial, que requiere trabajar en sistemas de tiempos reales, ¿sí? Con sistemas estrictos de manejo de tiempo, ¿no? Entonces ahí, ¿qué tiene que hacer? Tiene que simular previo a implementar, ¿no? Porque de repente una solución de este tipo, en vez de tener un problema, por ahí causa otra cosa y bueno, pues entonces eso puede resultar en grandes pérdidas, ¿no? Bien, entonces, ahora sí se ubican. Hola, Sí, Ahora, ¿no? Entonces, fíjense, un tema súper, súper interesante, ¿no? De repente a la Microsoft le interesa saber mucho de eso. Yo debe ser, con seguridad que sí, ¿no? Y no es la única. ¿Ya? De hecho, inclusive uno, ¿no es cierto? Si hace, digamos, de alguna manera, o sea, llega a programar a ese nivel, digamos, del kernel, ¿no es cierto?, de un sistema operativo, puede ir tocando ese tipo de aspectos. Bien. Entonces ahí como que tienen, por ejemplo, un área de aplicación. Bueno, pero después también están otras áreas de las cuales hablábamos, ¿no? Por ejemplo, en economía, ¿no es cierto? De repente, yo que sé, en la industria, ¿no es cierto? De repente en la biología, de repente en las matemáticas, de repente en la física, en la propia química, ¿no? De repente, yo que sé, en comportamiento, en psicología, ¿no? Eh, en finanzas, ¿no es cierto? El tema de la bolsa, por ejemplo, ¿no? En qué más, educación financiera también, ¿no? Y bueno, en telecomunicaciones, ¿no es cierto? En redes, por ejemplo, en simuladores, ¿no? Después, ¿en qué más? Bueno, pues, ¿en qué? En biología, en medicina, ¿no? En temas de agronomía, ¿ya? Entonces, como que hay un montón de áreas donde uno puede ir aplicando esto de la simulación de sistemas, ¿ya? Yo que sé, en temas de naves, ¿no? Sí, en temas de lanzamiento, ¿sí? Fíjense que hay realmente cualquier cantidad de áreas donde uno puede ir aplicando el tema de la simulación de sistemas. Bien, y hasta ahí sería el contenido del primer capítulo, ¿ya? Donde tendríamos que entrar es al segundo capítulo. Bueno, hasta ahí, ¿se entendió? no sé. Sí. Bien, entonces hay que ir preparando el trabajo de esto, ¿no es cierto? Para la subsiguiente clase corresponde presentar este trabajito. Ya se les va a colocar el enlace en la plataforma y a partir de allí van a presentar el trabajo correspondiente. Vámonos al capítulo 2, ¿ya? El capítulo 2 se denomina pruebas estadísticas, ¿ya? Aquí hay dos conceptos que importan y mucho, ¿ya? Uno es el concepto de independencia y otro principio es el de uniformidad. Sí, nosotros en el capítulo este de pruebas estadísticas vamos no, caramba, me estoy yendo más allá. Este es el tercer capítulo. Perdón. No puedo aplicar pruebas, que no hay números, porque las pruebas se aplican sobre los números. Ya, hemos dicho, ¿no es cierto?, cuando habíamos estado hablando las primeras clases, ¿no? De que si nosotros pretendemos, si estamos diciendo que queremos imitar la realidad, ¿no? Cuando pretendemos hacer esa imitación de la realidad, ¿no es cierto? Nosotros lo que pretendemos también es justamente, o lo que deberíamos hacer más bien es considerar justamente los aspectos aleatorios propios de la realidad, ¿no? Y esa aleatoriedad de la realidad nosotros la expresamos de manera natural a través de lo que son los números. Por tanto, el tema de los números que tienen esta característica, ¿no es cierto?, son los que vamos a estudiar. Y estos se llaman números aleatorios. Entonces, el siguiente capítulo es de números aleatorios.
aleatorias. Sí, otros les llaman números pseudoaleatorios, ¿ya? Otros les llaman números rectangulares, ¿ya? Entonces, como que reciben diferentes nombres, pero bueno, ya saben que reciben diferentes nombres, entonces de repente cuando ven algún libro, si en ese libro ya lo ven con un número, con el otro, perdón, con un nombre, con el otro, ya sabrán que se tratan de los mismos conceptos. Números aleatorios, números uniformes, números rectangulares, números pseudoaleatorios. Ustedes saben que están hablando prácticamente de lo mismo. Entonces, cualquier libro, cuando vean ese tipo de términos, saben de qué tipo de números están hablando. ¿Ya? Y para esto es necesario, ¿no es cierto?, que nosotros podamos de alguna manera conseguir estos números aleatorios. Los tenemos que conseguir. ¿Ya? ¿A través de qué? A través de fuentes. Fuentes que son fuentes generadoras de números aleatorios. Sí, fuentes generadoras de números aleatorios. ¿Ya? ¿Y cuáles serían esas fuentes generadoras de números aleatorios? Ya en esas primeras clases